Seguimos siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivi Upao TV. Son las 12 del mediodía con 26 minutos. Este es su programa, La Entrevista del Mediodía. Los saluda Alberto Pinillos y estamos desarrollando la presente edición correspondiente a hoy, viernes 7 de enero del 2022. Hemos hablado ya en la primera parte del programa sobre la realidad, el presente y el futuro de Chavimochic, que tanto nos preocupa como región para el desarrollo del país, de la economía y otros sectores productivos. Y ahora vamos a enfocar nuestra atención en la salud, que también es prioridad aquí en Upao Noticias. Desde Ibiza, España, tenemos la oportunidad de conversar nuevamente con la doctora Melissa Díaz. Ella labora en el Sistema de Salud Pública de Ibiza, España, y siempre es importante tener información directa, de buena fuente, sobre cómo se está manejando la pandemia ante la presencia de esta variante Omicron en Ibiza y en todo el territorio de España. Melissa, bienvenida a Upao, Vivi Upao TV, en este su programa La Entrevista. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por invitarme nuevamente. Bien, tú eres parte de la familia Orellana como egresada de la Facultad de Medicina Humana, y siempre es un gusto poder tener estos diálogos, estas entrevistas, y más aún cuando estás en primera línea, ahí en el hospital, en la salud pública de Ibiza. Coméntanos, Melissa, la situación actual de la pandemia con esta presencia y cómo está impactando la variante Omicron en Ibiza. Bueno, ahora mismo tenemos muchísimos casos. De hecho, a nivel nacional han aumentado muchísimos casos, 5 veces más de lo que siempre obtenemos en cada ola, ¿vale? O sea, al inicio, en la primera ola, teníamos aproximadamente 10.000 casos al día, porque no teníamos muchos test. De hecho, probablemente había muchos más casos, pero claro, como no teníamos cómo cribarlos, no sabíamos realmente quién era positivo y quién no. Luego, a partir ya de la segunda ola, cuando consideramos algo como ola como tal, suben los casos a 30.000. Siempre se ha mantenido lo mismo, 30.000 casos al día. Segunda, tercera, cuarta ola, quinta ola. Y ahora, por ejemplo, en esta última ola, el 30 de diciembre, por ejemplo, ha sido el pico más alto con 161.000 casos. Entonces, estamos hablando 5 veces más de positivos de lo que teníamos en las olas anteriores. Hay muchísimos casos, pero las buenas noticias es que las muertes han disminuido muchísimo. En marzo del 2020, al inicio de la pandemia, la primera ola, claro, teníamos un ratio de más o menos 10.000 casos al día y 1.000 muertes al día. Era bastante alto. Después ha ido disminuyendo las muertes en cada ola, a pesar de que subía a 30.000 casos. Las muertes bajaron un poco, como a 800, 600 muertes al día. Todo este panorama cambió con la vacunación. Desde que se instaló la vacunación, aquí se instauró más o menos en marzo, abril, ya empezamos a vacunar, ya bajó a 100 muertes al día. Y ahora, a pesar de que tenemos casi más de 5 veces más de casos positivos diarios, las muertes van entre 20 y 100 muertes al día. Entonces, esas son buenas noticias porque a las finales eso significa que estamos venciendo al coronavirus. El coronavirus... Así es, Melissa, perdóname que te interrumpa, y esto es bueno aclararlo para que el público se convenza de lo importante que son las vacunas, de la confianza que debemos tener como ciudadanos en la ciencia, en la medicina, y que no ponen en riesgo su vida a las personas que por algún u otro mito o por ideología religiosa o de otra índole creen que no deben vacunarse. Ahora, estas personas que lamentablemente han fallecido es porque obviamente no han estado vacunadas. A ver, hay de todo, pero sí que es cierto de que estamos viendo de que el ratio de los no vacunados se llevan la peor parte. De hecho, he tenido un caso bastante severo de una paciente mayor, que de hecho fue el único caso que nos tenía así bastante preocupados durante las fiestas, la del 31, Año Nuevo y demás, que estábamos pendientes de la familia, era de una paciente no vacunada. Una paciente mayor no vacunada. Entonces, el caso más severo que hemos tenido en estas fiestas, aquí, por ejemplo, en esta zona en donde yo trabajo, ha sido de una paciente no vacunada. Y jóvenes también.
En la urgencia se me presentó también un joven, 24 años, no vacunado, que con mucha sintomatología, muy mal, temblando, estaba muy mal. Y yo, de hecho, claro, viendo en la historia y vi que no estaba vacunado. Y le dije, eres la primera persona que me viene a urgencias así en todo el día. Y mira todos los positivos que tengo. Eres la primera persona que está así de mal y eres súper joven. Y claro, y me dijo, sí, ahora me voy a vacunar. Entonces, claro, tenemos que darle crédito también a la vacunación porque cabe la coincidencia de que a partir de abril realmente las muertes han bajado muchísimo. Si uno ve en las gráficas, o sea, es increíble, de 500, 700 muertes al día a 20 muertes, 100 muertes al día a lo mucho. Bien, y estas personas que lamentablemente pues fallecen, ¿también se ha podido identificar que tengan algún problema de enfermedades crónicas o comorbilidades, Melissa? Sí, desde el inicio nosotros sabíamos de que los pacientes con ciertas comorbilidades como obesidad, enfermedades cardiovasculares, también enfermedades pulmonares, tienen más chance de complicar con coronavirus. Sí que es cierto que ahora con las nuevas variantes hemos ido disminuyendo la gravedad. Delta, por ejemplo, ha sido un virus intermedio entre lo que hemos estado teniendo y Omicron, porque Delta también era bastante contagioso. Entonces, ahora Omicron es excesivamente contagioso, pero estamos bajando también, bueno, es lo que estamos viendo en efectos adversos, en complicaciones realmente. Sí, y eso quería preguntarte ahora. Siempre se hablaba antes de la presencia de esta variante Omicron de las secuelas que dejaba Delta, por ejemplo, muchas personas que terminaban su proceso de recuperación, pero tenían que ir a una terapia psicológica, a incluso hasta terapia psiquiátrica, algunos por las lesiones emocionales, la falta de oxígeno, el cansancio para subir escaleras o alguna actividad física. Se conoce hasta la fecha, Omicron también genera secuelas tan parecidas a las de Delta, Melissa, o son situaciones diferentes. De momento vemos que Omicron tiene menos afinidad por el pulmón. De hecho, afecta más vía respiratoria alta. Por eso es algo muy característico que ahora estamos Bronquios, viendo. ¿verdad? Dolor de garganta. Es muy característico el dolor de garganta, la odinofagia. Entonces, eso es un síntoma muy característico ahora y de hecho yo estoy viendo que Omicron no baja pulmones porque es muy raro encontrar una afectación pulmonar ahora mismo. Una Correcto. neumonía es bastante difícil de encontrar en un paciente con Omicron. A diferencia de Delta, de que sí tenemos pacientes que han tenido neumonía por coronavirus y por ende ahora están con el COVID persistente, que significa que todavía tienen distrés respiratorio, dificultad para respirar, ¿no? La disnea por Delta. Pero claro, lo bueno es de que de momento se ha visto que Omicron tiene menos afinidad por el pulmón y tiene más afinidad por las vías aéreas superiores. Entonces, son buenas noticias de momento. Tenemos pocos días también, porque claro, recién tenemos un mes de pandemia. Entonces, es un poco temprano para saber las complicaciones a largo plazo como las que estamos viendo ahora con Delta en agosto, que ya han pasado más meses. Bien, ahora, Melissa, ¿qué medidas restrictivas se han tenido que implementar para combatir, atacar este crecimiento, esta variante de Omicron que se contagia tan rápidamente y se propaga por todo el mundo? De hecho, aquí no se han tomado muchas medidas restrictivas. Han avanzado tan rápido Omicron que se ha contagiado básicamente toda España en un par de semanas. Entonces, ha sido muy tarde poner medidas restrictivas, de que de hecho se empezó a conversar alrededor del 24 de diciembre y ya había muchísimos casos. Imagínate, para el 30 de diciembre ya habían diariamente 161,000 casos diarios. Entonces, a estas alturas ya hacer medidas restrictivas realmente no va Ya no no viene. funciona, no hay ningún efecto ya. Claro, porque ya hay mucha gente que está infectada. Todo el mundo a mi alrededor, por ejemplo, está infectado. Bien, ahora, los niños, aquí en el Perú, como tú te has podido enterar, se ha anunciado que a partir de marzo de este año va a volver
el sistema presencial o también semipresencial. ¿Cómo se está abordando la pandemia para los niños allá en Ibiza y en España específicamente, en todo el territorio español? Están volviendo a la normalidad. De hecho, este lunes empiezan ya nuevamente las clases presenciales, como siempre, no se ha tomado ninguna medida. Se siguen tomando las medidas de mascarilla, distancia social entre carpeta y carpeta, el cribaje básicamente, ¿no? Pero como están dentro del aula con mascarilla, realmente el contagio de alrededor de un niño infectado es un poco más complicado. Y aparte, como hemos visto que con Omicron no realmente tenemos complicaciones como tal, esta vez ha sido mucho más leve. Se ha tomado la decisión de iniciar las clases igualmente el 10 de enero, o sea, este lunes, y eso. Bien, y los niños ya han sido vacunados. Aquí en el Perú también se ha anunciado que a partir del 18 de enero, 20 específicamente, en La Libertad llegan las vacunas para atender a los menores de 11 años. En Ibiza, en España, ¿cómo se ha manejado la vacunación para este grupo etario? Lo mismo, ya empezó la vacunación antes de las fiestas de niños entre 9 y 11 años. Ahora ya ha bajado el rango de edad a 5 años, perdón, y solo que ahora empieza esta semana que viene. A partir del 10 que inician las clases, se va a iniciar la vacunación a niños a partir de 5 años, de 5 a 9 años. Lo estamos haciendo por escalas. Entonces ya la vacunación está instaurada también para los niños. Bien, finalmente, Melissa, quisiéramos que nuevamente desde tu condición de egresada de UPAO nos brindes la oportunidad de que aquí nuestros televidentes e internautas se sensibilicen mucho más y por qué es importante la vacuna cuando todavía hay un sector de la población que se resiste por diferentes factores a vacunarse, porque es importante que hoy más que nunca estemos dispuestos a participar todos de la vacunación contra la COVID-19. La vacuna es importante y creo que yo soy un gran ejemplo de ello, porque yo de hecho tengo muchísimos contactos estrechos positivos y en todas las pruebas sigo dando negativo. Y yo he tenido mi tercera dosis hace un par de semanas, y estoy viendo estudios ahora de la protección de la tercera dosis que te protege muchísimo más por 2 meses. Y yo pienso de que esa es la razón de la que no me he infectado en todas estas semanas, a pesar de que veo gente positiva que literalmente me tose en la cara, o mis compañeros con los que almuerzo, ceno, que dan positivo y un día antes han estado conmigo cenando y yo sigo dando negativo. Entonces, muchos de mis compañeros, por ejemplo, todavía no tienen la tercera dosis por tiempo, por diferentes cosas, porque dicen, no, yo ya estoy protegido con las 2 dosis, pero se ve que la eficacia baja. Y las vacunas sí funcionan, porque yo en mi práctica clínica no veo, o hasta ahora no he visto, un paciente con tercera dosis ya impuesta, o sea, que ya hayan pasado unos días y se haya contagiado. No lo he visto. Todos los pacientes que he visto que se han contagiado han sido con 2 dosis. Entonces, esto también refuerza, en la clínica lo vemos, que la tercera dosis nos ayuda para protegernos contra Omicron. Pfizer ha dicho que va a lanzar también una vacuna específica para Omicron para marzo del 2022. Ellos han tenido vacunas modificadas para Delta, para Beta también, que no lo han podido lanzar al mercado porque pasaba muy rápido una variante de la otra. Entonces, vamos a ver, la ciencia siempre es lo mejor y hay que creer en la ciencia porque hay gente preparada que está estudiando esto justamente para que nosotros podamos estar bien. Entonces, la vacuna, en mi caso, es lo que me está salvando de tener COVID otra vez. Porque es imposible de que con tantos contactos estrechos que yo he tenido de gente positiva, yo aún siga saliendo negativo en las pruebas de COVID. Perfecto, Melissa. Muchísimas gracias. Nuevamente nuestro reconocimiento a tu importante labor que está desarrollando allá en Ibiza, como médico, como doctora en el sistema de salud pública en España. Gracias por compartir esta amplia información de mucha actualidad que nos sirve a nosotros para estar preparados y también asumir con mayor compromiso la prevención y los cuidados y sobre todo de seguir sensibilizando a las familias que es importantísimo vacunarse y de manera muy especial
la tercera dosis de refuerzo. Melissa, muchas gracias, muchos éxitos y a seguir cuidándonos todos para estar más saludables y poder seguir compartiendo la información. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Buenas tardes, gracias Melissa Díaz, doctora egresada de la Universidad Privada Antonio Borrego, estuvo con nosotros en vivo y en directo desde Ibiza, España, haciendo un análisis y compartiendo información sobre la pandemia allá en Ibiza. Regresamos en unos instantes con más en su programa La Entrevista del Mediodía. Regresamos.